el audio. Bien. Decía que buenas a todos, que muchísimas gracias a P. Villarcode que me ha hablado por el chat. Muchísimas gracias por conectarte como siempre, que agradezco mucho que estés ahí dándome apoyo. A ver, el otro día vi que mi cámara daba saltitos y he intentado modificar el OBS a ver si va un poco mejor. Si da saltitos o lo que sea, por favor, ponérmelo en el chat, o si hay algún problema, ponérmelo en el chat, ¿vale? Porque yo no me da tiempo a darme cuenta de que va mal y a lo mejor si me doy cuenta puedo desenchufar y enchufar la cámara o intentar tocar algún setting o lo que sea. Creo que ahora mismo está yendo bien, por lo que veo. Bien. Vale, bueno, pues os cuento. Hoy voy a hacer un capitulillo muy rápido porque, bueno, llevo un follón de mañana, se me ha roto mi coche, me iba de viaje, ya no me puedo ir de viaje y tengo un montón de lío, así que, bueno, voy a intentar solventar una pregunta que había en YouTube, en uno de los capítulos, y luego voy a empezar a explicar test de Lightning Web Components y no sé hasta dónde voy a llegar, ¿vale? Porque a las 2:05 como muy tarde me tengo que ir. Entonces, venga, comparto mi escritorio con la cámara y vamos a hablar sobre esta pregunta que hizo Álvaro Crespo, ¿vale? Álvaro preguntó si en Salesforce se puede crear un campo que sea visible según el valor de otro, ¿vale? Y yo le contesté que esto es muy fácil de hacer en los Custom Objects gracias a una funcionalidad que se llama Dynamic Forms, ¿vale? Esta funcionalidad todavía no está disponible en los Standard Objects. Pregunté por el roadmap de esto y me dijeron que es que dependía de cada Standard Object en concreto, que hay un equipo que se está encargando de, digamos, estandarizar cada uno de los, bueno, estandarizar, valga la redundancia, cada uno de los Standard Objects para lo que sería la interfaz de Lightning, ¿vale? Que eso debe implicar bastante trabajo y tal, y que van poco a poco, entonces que a lo mejor pues primero hacen cuenta, luego hacen contacto, luego hacen tal, ¿vale? Y de que ese objeto esté perfectamente estandarizado para la interfaz de Lightning es de lo que depende que se puedan añadir funcionalidades como esta del Dynamic Forms. Entonces, que no me podían decir un roadmap, pero que se está trabajando en ello y se va poco a poco, ¿vale? Entonces, bueno, voy a explicar cómo se haría esto de los Dynamic Forms. Si os acordáis, aquí teníamos, por ejemplo, un layout para especies en el cual teníamos varias secciones. Especie es un custom object, por tanto puedo hacer el upgrade a Dynamic Forms, ¿vale? Que sería la forma moderna de hacer los layouts. Y para ver cómo está hecha esta página y qué secciones tienes y reorganizar los campos, etcétera, etcétera, pues me tendría que venir a Builder, ¿vale? De hecho, aquí ya aplicamos algunos filtros en el primer capítulo, ¿vale? Esto es un recordatorio de lo que ya hicimos para responder a la pregunta de Álvaro. Entonces, por ejemplo, aquí lo que dijimos fue que queríamos que el campo sowing, que creo que era sembrado, ¿vale? Solamente se mostrase bajo algunas condiciones. En este caso dijimos que solamente si el record type era comestible, ¿vale? De la especie de planta, entonces es cuando queríamos mostrar este campo de aquí. ¿Cómo sé yo primero si estoy en Dynamic Forms o no? Vale, pues muy fácil. Si yo puedo mover cada campo independientemente, es que estoy en Dynamic Forms. Si yo estuviese en un layout de account, que es un Standard Objects, en ese caso no podría mover cada campo independientemente, sino que tendría un page layout y entonces yo no podría hacer eso directamente aquí en App Builder, sino que me tendría que ir a la forma antigua en la que se editaban los layouts, que es el Page Layout Editor, ¿vale? Entonces, cuando tenemos Dynamic Forms, aquí es donde tenemos los campos, ¿vale? Que los tenemos que arrastrar a secciones de nuestra página. ¿Y cómo añadiría un filtro? Bueno, pues vamos a inventarnos otro filtro. Vamos a decir, por ejemplo, ¿vale? Que, me lo estoy inventando sobre la marcha, que solamente queremos mostrar las notas de temperatura,
¿vale? Solamente queremos mostrar las notas de temperatura si el campo ideal max temperature tiene un valor, ¿vale? Podemos decir que es not equal null. Me parece que se puede hacer así. O, a ver. Vale, no me pide un valor. Me pide un valor. A lo mejor puedo... No, esa condición no la puedo poner. Vale, pues vamos a poner otra condición. Voy a probar con otro campo que no sea numérico. ¿Vale? Voy a probar con otro campo que no sea numérico, que sea, en realidad, en lugar de la temperatura, pues, no sé, la descripción. Vale, sí, ya sé cómo lo vamos a hacer. A ver, justo este caso de uso que quería yo implementar no se puede implementar, ¿vale? Con Dynamic Forms. Lo investigaré de todas formas a ver si hay alguna forma de hacerlo que no la sepa. Pero vamos a decir que, por ejemplo, solamente queremos mostrar la imagen si la descripción contiene ciertos valores, ¿no? Por ejemplo. Entonces aquí añadiríamos un filtro y diríamos, solo quiero mostrar este campo imagen porque estoy añadiendo el filtro en el campo imagen si la descripción contiene, pues yo qué sé, plant, ¿vale? O, a ver, para que lo podamos comprobar, voy a ver qué descripciones había y así lo podemos comprobar in action. Hola, el talibán amable. Hola, Rafa Cardona. Muchas gracias por conectaros. Vale. Quiero abrir aquí la página de las especies para mirar. Por ejemplo, esta me dice bonita planta de interior, ¿vale? Y esta me dice, a ver, y la hierbabuena, pues ya me dice aromática, no sé qué, no sé cuántos, ¿vale? O más fácil, vamos a utilizar las regiones. Venga, que las regiones, como es un pick list, perdón que os estoy liando un montón, pero hoy no me ha dado tiempo de prepararme mucho el streaming, entonces no tengo claro en la mente el caso de uso que os quería enseñar. Vamos a utilizar las regiones, ¿vale? Vamos a decir, solo quiero mostrar esta planta. A ver, ¿cómo se llama el campo región? ¿Por qué no me sale? ¿Por qué no me sale el campo región? Vamos a volver a abrir esto. A lo mejor es que no están soportados los multi-pick list. Puede ser, ¿vale? Pues nada, venga. Vamos a volver a... Vamos a volver a la descripción, ¿vale? Habíamos dicho que, por ejemplo, una de las cosas que se decía era aromática, ¿vale? O gastronomía. Venga, pues vamos a poner aquí gastronomía. Y entonces, esto significa que el campo va a ser visible si la descripción contiene gastronomía y si no, no va a ser visible, ¿vale? Ya sé que no tiene mucho sentido el filtro que he puesto, pero bueno, aplicadlo a los casos de uso que tengáis cada uno, ¿vale? Entonces, aquí, por ejemplo, a ver, la imagen no se está mostrando porque la descripción no contiene gastronomía. Sin embargo, si me voy a la hierbabuena, vemos que sí se muestra porque la descripción sí que contiene gastronomía. ¿Vale? Ya os digo, me están preguntando por el chat si es una clase. No, no es una clase. Todo lo que hemos hecho aquí ha sido de forma declarativa en App Builder, ¿vale? Esto sería la forma más sencilla de aplicar un filtro de visibilidad. Buenas, gracias por suscribirte, Gabriel. Pues esa sería la forma más sencilla de aplicar un filtro de visibilidad, que veis que este campo tiene un filtro de visibilidad porque tiene el ojito naranja, ¿vale? Para que el formulario sea dinámico, es decir, que unos campos se muestren o no en base a otros o en base a las condiciones que tú describas. Esto es todo declarativo, ¿vale? Si yo la condición que quiero aplicar no es posible aplicarla aquí en el App Builder,
Por ejemplo, porque como hemos visto, los multiselect picklist no me aparecían y creo que será porque directamente no están soportados o porque es un standard object y en el standard object todavía no soporto dynamic forms. Entonces ya sí que me tendría que ir a código, ¿vale? Y la forma más sencilla de crear formularios en códigos, vamos a irnos a la documentación, sería con los componentes de forms. ¿Vale? Aquí en Component Reference, vamos a poner esto un poco más grande, se me ha fastidiado, a ver, aquí, eso es. En Component Reference pues tenemos los, bueno, si busco aquí directamente form, ¿vale? Me sale el record form, record view form y record edit form, ¿vale? Cada uno tiene unas características específicas. El de view sería siempre para ver un registro en modo lectura o el modo, no me acuerdo cómo se llama, pero es que te aparece en modo lectura y te aparece el iconito de si lo quieres editar o no, ¿vale? Y el edit sería pues para cuando quieres que te aparezca con los campos rellenables, cuando vas a crear un registro, cuando vas a actualizar un registro y tal, ¿vale? Y en este tipo de formularios que se crearían indicando, por ejemplo, en este caso es un formulario que incluye un input field para meter el nombre, ¿vale? En el caso de viewform sería un output field, ¿vale? Porque en ese caso lo que queremos es simplemente mostrar el valor de un campo. Pues siempre aquí podemos hacer que este campo se vea o no en base a unas condiciones que definamos en el código, ¿vale? Sería algo un poco más avanzado. Si puedes utilizar Dynamic Forms, por supuesto, utilízalo, pero si no, pues ya te irías a una solución de este tipo, ¿vale? No sé si tenéis preguntillas en el chat, pero bueno, esto espero que le responda la pregunta a Álvaro, ¿vale? La pregunta que hizo en el capítulo número 2. Si queréis otro día, implementamos con código cómo sería hacer el record before con una condición de visibilidad para el output field, ¿vale? Me lo apunto y lo hacemos otro día. Vale. Bueno, pues esto ya lo resetearé para que no tenga el filtro ese que tampoco tenía mucho sentido en mi aplicación. Y hoy vamos a continuar hablando un poquito de lo que serían los tests para Lightning Web Components. El otro día y la sesión anterior también, los dos últimos capítulos, hemos estado viendo cómo van los Apex Tests. Hemos estado viendo, bueno, en el primer capítulo fue así muy de introducción, era crear un Apex test sencillo sin más. Y en el segundo capítulo introdujimos un concepto que son los mocks, ¿vale? Los mocks que servían para emular ciertas clases o ciertos métodos de tu código y desacoplar la porción de código que estás testeando de otros métodos que no te interesan, ¿vale? Y que te interesa moquear, se llama moquear. Bueno, pues esto de los mocks es muy utilizado en los test de Lightning Web Components. No son necesarios siempre, pero vamos a ver que casi siempre. Y bueno, pues vamos a empezar haciendo un test de Lightning Web Components para alguno de nuestros componentes, ¿vale? Yo tengo por aquí el código y si os acordáis de capítulos anteriores, bueno, básicamente la página que habíamos hecho con Lightning Web Components era esta, que tenía un componente lista y luego cada componente individual, cada tarjetita individual que vemos aquí, era otro mini componente que era el componente detalle, ¿no? Que lo llamamos tile, especie tile. Entonces vamos a empezar por lo más sencillo, que sería crear un test para este componente tile, ¿vale? A ver, una preguntilla en el chat. Yo solo tengo 14 y no entiendo nada, no te voy a mentir, pero una cosa que me gustaría ser en un futuro es un programador de alguna empresa de videojuegos o algo de ese rollo. Bueno, Gabriel, pues a ver, lo primero de todo, aunque tengas 14 años, tú ya puedes empezar a aprender un montón de cosas súper interesantes de código. Yo tengo un primo pequeño que, bueno, le interesaban mucho los videojuegos, etcétera, ¿vale?
Y empecé a enseñarle cosillas de código y tal cuando tenía a lo mejor 12 años o algo así, y poco a poco fue aprendiendo y ahora sabe hacer ya un mogollón de cosas. Ahora tiene 18 años y va a hacer informática, va a hacer ingeniería informática, le encanta. Y a ver, a lo mejor no sabe hacer cosas a este nivel porque necesitas una base grande, ¿vale? Pero sí que sabe hacer páginas web más sencillas y ha hecho sus pinitos también con algunos juegos en JavaScript y tal, ¿vale? Entonces, yo te recomiendo que si te gusta, pues vayas intentando hacer tus cositas, ¿vale? Aprender, pues puedes empezar a aprender HTML, por ejemplo, que es lo más sencillo, sería el lenguaje con el que se van haciendo las páginas web estáticas, ¿vale? Y ya más adelante, pues aprender otras cositas. Yo, en concreto, me dedico a enseñar cómo se programa en una plataforma que se llama Salesforce y ya eso es algo más específico, ¿vale? Pero yo te animo a que te introduzcas en el mundo de la programación porque es muy divertido y seguro que te va a encantar y no importa la edad que tengas porque lo puedes hacer. Ya te digo que mi primo lo ha hecho, ¿vale? Bueno, pues os digo, este era el componente, ¿vale? Entonces, el componente, vamos a mirar cómo era el código. Teníamos aquí una serie de tags que representaban, pues, primero la tarjetita, ¿vale? Del componente, luego teníamos un botón que era el que nos permitía ver los detalles, este de aquí. Luego teníamos aquí, pues, la descripción, etcétera, ya con unos estilos que quisimos ponerle, la imagen y teníamos aquí unos iconitos que se mostraban si la planta era de interior o de exterior, o bueno, si es de interior y de exterior, se muestran los dos iconos, ¿no? Entonces, primero, ¿qué me interesa a mí? Testear de un componente Lightning, ¿vale? A mí no me interesa testear cada elemento HTML que hay en la página. O sea, a mí no me interesa comprobar que mi componente tiene aquí primero un Lightning Card, luego un Lightning Button, luego un P, luego un div, luego ta, 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 ta. Hay gente que se vuelve un poco loca con los tests y se pone a testear este tipo de cosas, ¿vale? Eso no es lo interesante de testear, porque al final lo único que vas a hacer va a ser invertir mucho tiempo en tus tests, añadir complejidad a tu código y hacer que si ahora, por lo que sea, quieres cambiar el diseño de esta tarjeta, digamos, el look, ¿no? La user interface de la tarjeta y quieras, no sé, añadir aquí otro P nuevo, se te rompan tus tests, ¿vale? Eso no tiene mucho sentido. Lo que sí tiene sentido es testear todo lo que dependa de la lógica, todo lo que dependa de la parte de JavaScript, ¿vale? Entonces yo, por ejemplo, sí que para mí tendría sentido testear que esta tarjeta que hay aquí tiene un título que viene determinado por algo de lógica de negocio que yo tengo en mi fichero JavaScript, ¿vale? Que sería el especie.name. O sea, básicamente yo lo que hago es escaneo el código, veo en todos los sitios que estoy referenciando algo de la parte de JavaScript y ahí son los primeros tests que hago, ¿vale? Después, ¿qué más me interesa testear? Pues el comportamiento. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un botón que me está diciendo que quiere ver o que me va a usar el servicio de navegación para mostrarme los detalles, pues yo también voy a querer que mis tests comprueben que cuando yo hago clic en ese botón se está llamando al servicio de navegación, ¿vale? Y eso lo podemos hacer con un mock, de hecho. ¿Y qué más quiero comprobar? Bueno, pues otro trocito de lógica que tenemos aquí. Quiero comprobar cuál es la lógica que me calcula el valor de estas propiedades de aquí, ¿vale? Que es esta lógica que tenemos aquí, los getters. Vale, hay una preguntilla en el chat. P. Villarcode, Alba, ¿eso de mostrar o ocultar campos se podría hacer también con JavaScript? Claro, o sea, el tema es en la implementación que hemos dicho, en la cual utilizaríamos el Lightning Record Edit Form, ¿vale? Lightning Record o View Form, ¿vale? En este caso realmente es el caso en el cual se haría con JavaScript, porque tú lo que harías sería
en base a unas condiciones de JavaScript, calcular una propiedad que haga que este elemento HTML de aquí sea visible o no. Sería algo parecido, lo ideal sería hacerlo como estamos calculando las propiedades estas del show indoors icon y show outdoors icon. O sea, poner aquí mi comprobación y calcular una propiedad que luego tú utilizas en tu HTML para mostrar o no ese campo, ¿vale? Utilizaríamos algo muy parecido a lo que tenemos aquí. Lo que ocurre que la condición esta, bueno, es que de hecho, fijaros, que aquí precisamente lo que estamos haciendo es eso. Lo que ocurre es que lo que estamos mostrando o no es un icono, pero esto podría ser perfectamente un campo del Lightning Record View Form, podría ser un output field, ¿vale? Y decir, yo solo quiero mostrar mi output field si el location incluye indoors, ¿vale? Esta sería una forma de aplicar un filtro de visibilidad a lo que queramos. En nuestro caso es un icono, pero podría ser un output field, ¿vale? Filtrando por los valores de un multiselect pick list, ¿vale? Que es lo que no está soportado en Dynamic Forms. Entonces sería algo así, ¿vale? Efectivamente necesitas JavaScript para hacer ese cálculo. Pero lo que ocurre es que ese JavaScript, ya sabes que en Lightning Web Components no se puede ejecutar aquí como tal, ¿vale? O sea, no es como en Visual Force que tú podías tener un script y hacer lo que te daba la gana con el DOM. Aquí todo se calcula en el fichero JavaScript y ya funcionamos siempre con propiedades, y es por un tema también de la testeabilidad del código, la lógica de negocio que uno escribe, ¿vale? Espero que responda a tu pregunta, Pevillarcode. Bueno, pues lo que os digo, vamos a crear un test, ¿vale? Yo para crear los test de Lightning Web Components, los de Apex, siempre me acuerdo muy bien de toda la sintaxis y tal, porque, no sé, me he peleado más con ellos y lo tengo en mi cabeza. Pero los de Lightning Web Components nunca me acuerdo cómo se escriben. Así que lo que hago es que me vengo a la app de LWC Recipes, ¿vale? LWC Recipes es una aplicación que contiene recetas muy sencillas de casi todos los casos de uso que te puedas imaginar implementar en Lightning Web Components, ¿vale? Tiene, pues, no sé, estas son recetas básicas de cómo se hace el binding de una variable y cómo se lanzan hacia abajo cuando compones componentes y cómo se lanzan hacia arriba eventos. Aquí hay algunas que te explican cómo utilizar el Lightning Data Service. No sé, con el tema del message service, por ejemplo, que para esto también se utilizan un montón los mocks, etc. Bueno, pues el caso es que todas estas recetas tienen sus tests, ¿vale? Entonces, yo lo que hago normalmente es que intento buscar una receta que sea parecida a el caso de uso que yo tengo e intento echarle un ojo a los tests de ahí, porque no tengo tanta experiencia con los test de Lightning Web Components y de memoria no me acuerdo. Ahora sí que soy capaz de ver la receta, entenderlo y de ahí sacar el caso de uso que yo quiero implementar, ¿vale? Entonces, pues voy a seguir el mismo approach aquí. Para eso, bueno, primero os voy a explicar cómo funcionan los tests, ¿vale? Porque son ligeramente diferentes de los de Apex. Si os acordáis, en Apex lo que hacíamos era que teníamos que subir el código al servidor y ejecutarlo siempre desde el servidor, ¿vale? Aquí no, aquí se ejecutan en tu propia máquina, ¿vale? Se utiliza una librería que se llama JSDOM, pero eso lo utiliza, digamos, Jest por dentro, que Jest es el framework de testing que se utiliza para crear los tests de Lightning Web Components, y lo que hace JSDOM es que simula el DOM, ¿vale? Entonces tú cuando estás ejecutando tu test, realmente lo que está ocurriendo es que Jest, el framework este que os digo, está creando un DOM virtual, ¿vale? Como si fuera un navegador pero virtual, que tú no lo ves,
está montando ahí tu componente y está haciendo las comprobaciones que tú le estás diciendo. Pero esto siempre ocurre en local, ¿vale? ¿En qué sí se parecen? En que no dependen de datos ni que haya en Salesforce ni de nada. O sea, tú tienes que crear los datos como parte del test, igual que hacíamos en Apex. En Apex, acordaros, en la parte given teníamos que crear nuestros datos, pues aquí va a ser igual, ¿vale? Entonces, Jest, bueno, se eligió Jest porque es uno de los frameworks más populares. De hecho, está creado por Facebook y es open source, ¿vale? Se utilizan en muchísimos frameworks de frontend. Te recomiendan utilizar Jest y de hecho tiene extensiones específicas para React, para Vue, etcétera, etcétera. Y entonces nosotros decidimos crear nuestra propia extensión para Lightning Web Components, ¿vale? Esa extensión, ¿qué es lo que te va a proporcionar? Bueno, pues principalmente te va a proporcionar los mocks. Acordaros que en Apex tenemos, por ejemplo, el HTTP callout mock, pues en Lightning Web Components vamos a tener mocks de los componentes base para que cuando nosotros creamos nuestros tests, digamos que el comportamiento de esos componentes base se emule, ¿vale? Gracias a los mocks, y nuestros tests de nuestro código sean independientes de cómo está implementado Lightning Car o de cómo está implementado Lightning Output Field, ¿vale? Esa sería la idea más o menos. Por eso os digo que los mocks en el tema este de Jest son súper importantes. Vale, en WC Recipes ya dejaré la URL en el comentario del vídeo, ¿vale? Para que lo veáis. Desplegarlo es súper fácil, aquí viene el README, etcétera. Esto lo que haríamos sería desplegarlo en una organización y ya ver cómo funciona. Y entonces yo lo que hago siempre, bueno, tengo aquí el código de LWC Recipes, ¿vale? Y yo lo que hago siempre es, digo, bueno, pues mi componente tiene aquí una propiedad API y un getter. Digo, pues voy a mirar a ver si en el WC Recipes hay algo que tenga una propiedad API y un getter, ¿vale? Y lo he buscado antes, he buscado el @API y bingo, lo primero que he encontrado ha sido un componente súper sencillito que es el chart bar, ¿vale? Vamos a buscarlo donde está. Chart bar, ese puede ser que esté en composición. A ver. Vamos a ver qué tiene esto porque no me acuerdo. Vamos a ver el HTML, a ver qué pone aquí. Porcentaje, container. Vale, también lo que puedo hacer es, vamos a buscar chart bar aquí, vamos a ver en qué flexi page está. Vale, más sencillo. Vale. Chart bar no está incluido en ninguna flexi page porque es un componente auxiliar que otro componente más grande utiliza, ¿vale? Que es el API property. A ver. API property. ¿Vale? Aquí lo estamos utilizando. Entonces, el componente que tengo que buscar es API property y yo creo que se va a estar API property en la página esta de Hello. Vale, no, está en la página de Parent to Child, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver esa página. Parent to Child. Y este sería el chart bar, ¿vale? Este es el componente para el cual le vamos a echar un ojo a ver cómo se hacen los tests y vamos a reutilizar eso en nuestro Lightning Web Component. Es básicamente un componente donde tú le puedes especificar un porcentaje con el cual quieres que esté relleno la chart bar y entonces te está calculando una propiedad que luego se utiliza en el HTML, ¿vale? Entonces, aquí tengo el test, ¿vale? Los tests siempre están en la carpetilla t /test / del propio componente, ¿vale? Entonces, los tests, ¿cómo empiezan? Bueno, pues lo primero que se hace es importar el componente que se quiere testear, ¿vale?
Y luego se define el test suite. El test suite va a tener un nombre. Generalmente nosotros pues utilizamos el nombre del propio componente que vamos a testear, pero tú aquí le puedes poner lo que te dé la gana. Es simplemente un identificador para saber luego qué tests se han ejecutado. Y entonces este test suite va a tener todos los tests que se han definido para el componente, ¿vale? Los tests normalmente empiezan con it no sé qué, no sé cuántos, y aquí tiene la función que define el test, ¿no? Y el no sé qué, no sé cuántos sería qué es lo que tú esperas que haga el test o qué es lo que estás testeando, ¿vale? Una frasecita que luego te va a salir cuando ejecutas los tests. Tiene los tests y luego normalmente tiene una función que se llama after each, que te va a servir para, después de la ejecución de cada test individual, limpiar el DOM, ¿vale? Esto siempre lo hacemos porque, si no, imaginaros, YesDOM y Jest, cuando ejecutan estos tests, si yo no limpiase el DOM después de cada test, lo que ocurriría es que en el DOM se me empezarían en ese DOM virtual, claro, a añadir unos componentes detrás de otros y eso puede tener efectos no deseados a la hora de luego yo hacer comprobaciones de cómo se ha generado ese DOM en base a mi lógica de negocio, ¿vale? Entonces, esto siempre hay que ponerlo. Y luego, dependiendo de si tus tests son muy sencillos, normalmente no vas a tener que hacer esto de flash promises. Pero si tus tests están haciendo actualizaciones de lo que sería el DOM, cambiando alguna propiedad de JavaScript o algo así, y necesitas que ese test compruebe que el DOM ha cambiado, o sea, es decir, si tu test pretende testear que el DOM cambia cuando tú haces algo, en ese caso vamos a tener que tener una función que vamos a utilizar un poco más abajo, ¿vale? En nuestros tests para, digamos, forzar que las promesas se resuelvan, que las promesas serían, digamos, todos los trabajos asíncronos que hay encolados, ¿vale? Para actualizar nuestro DOM, para que todo eso se resuelva antes de hacer las comprobaciones. Es decir, tengo que, si yo espero que el DOM cambie, va a haber ahí un trabajo encolado asíncrono que tiene que terminar de ejecutarse antes de que yo pueda comprobar que ha cambiado tal cosa, ¿no? Que se ha cambiado el color de un botón o cualquier cosa. Entonces, para eso normalmente definimos una función que se llama flash promises. No es necesario siempre, pero en nuestro caso sí va a ser necesario, porque el test primero que vamos a querer hacer va a ser comprobar que cuando yo cambio un valor de especie, el valor de especie, el DOM se actualiza para mostrar un icono u otro, o bueno, mostrar o no este icono y mostrar o no este icono. Ese era nuestro caso de uso, ¿vale? Entonces directamente, bueno, pues me voy a copiar, por ejemplo, hasta aquí. Buenas, Cris 2030. Muchas gracias por suscribirte. Vale, duditas en el chat, ¿vale? Me vais diciendo. Entonces, bueno, me voy a copiar esto, ¿vale? Me voy a crear aquí la carpetilla de test, aquí con el create folder. Hemos dicho que se tiene que llamar tests, como esto, ¿vale? Normalmente el fichero de test pues lo solemos llamar igual que la especie y después test.js, ¿vale? Y ya aquí, bueno, pues vamos a crear nuestro test de componente. Primeramente voy a comentar todo esto porque ya os digo, lo voy a utilizar directamente como referencia. Aquí vamos a cerrar todo esto bien, ¿vale? Simplemente me está diciendo que el test no tiene assertions, por eso me está dando ahí un pete, ¿vale? Esto de momento no lo vamos a utilizar, pero lo voy a dejar aquí porque lo utilizaremos más adelante. Y bueno, pues vamos a importar el componente que queremos testear. En nuestro caso, lo que se importa es el módulo del componente, que sería este de aquí, especie tile. Está definido en el componente custom especie tile. Y este va a ser el que vamos a testear. Voy a seguir la misma convención de aquí, ¿vale? Y voy a decir que queremos testear el componente especie tile. Esto ya os digo, lo utilizaré en algún momento.
Y aquí, bueno, pues nos vamos a crear una serie de tests. Primero vamos a crearnos un test que compruebe que el DOM renders correctly things that depend. Bueno, lo podría escribir en español, ¿verdad? El DOM renderiza correctamente cosas que dependen de la inicialización. ¿Vale? Eso es una de las cosas que vamos a hacer. Lo que os comentaba de comprobar que aquí hay una tarjeta cuyo título es especie.name, etcétera, etcétera, eso sí es lógica de negocio, ¿vale? Ese va a ser uno de los test que vamos a crear. Luego vamos a crear otro que va a ser comprobar que el icono indoors se muestra si location incluye indoors, ¿vale? Crearemos otro más adelante que sea, pues, por ejemplo, el contrario, ¿no? Icono indoors no se muestra si location incluye, no incluye, perdón, indoors. Habría que crear también los del caso outdoors, pero por no repetirme, eso ya lo crearé yo aparte, ¿vale? Y por último, crearemos uno que comprobaremos que cuando se llama o se clica, ¿no? Se clica Lightning Button, se llama al servicio de navegación, ¿vale? Esos son los tests que vamos a crear. Los vamos a crear en diferentes sesiones porque ya os digo, hoy voy un poco cortilla de tiempo y me voy a tener que ir enseguida. Pero bueno, vamos a intentar por lo menos crear... voy a crear el primero, que es el más sencillo, ¿vale? Aunque me haya copiado la estructura de Lightning Web Components, y nos va a servir para ir entendiendo, ¿vale? Entonces, bueno, estos tests. Voy mirando el chat por si me preguntáis algo, ¿vale? Estos tests, igual que los tests de Apex, ¿qué tienen? Tienen primero una parte given, luego tienen, que sería la parte en la cual instanciamos nuestro test y lo creamos, o nuestro componente, perdón, y lo creamos en el DOM, ¿vale? Luego tendrían una parte when, que sería cuando seteamos las condiciones necesarias para que nuestro DOM se renderice como nosotros esperamos para poder testear ese comportamiento que esperamos, ¿vale? Y por último tendríamos pues una parte then en la cual haríamos nuestros assertions, ¿vale? Entonces, en la parte given, ¿qué es lo que haríamos? Bueno, pues lo que vamos a hacer es crear de forma dinámica nuestro componente, que nuestro componente hemos dicho que se llama especie list, tile, especie tile. Aquí hay que decirle qué tipo de componente, hay que decirle el módulo que define el comportamiento del web component, ¿vale? Esta API de aquí, aunque la estamos importando de Lightning Web Components, ¿vale? Si buscáis en internet vais a encontrar que existe una versión de esta API que es totalmente estándar, que viene del estándar de Web Components, ¿vale? Y para crear un Web Component que no tiene que ver con Lightning ni con Salesforce ni nada, un Web Component, Vanilla Web Component, que es como se llaman, se haría exactamente igual, ¿vale? Tú creas un elemento y defines el comportamiento del elemento con una clase que extiende de HTML element, ¿vale? Esa sería la forma estándar de crear web components. En nuestro caso extiende de Lightning Element porque digamos que metemos ahí más funcionalidad para que tú tengas que hacer menos cosas. Entonces, digamos, dado que nuestro elemento es ese, ¿vale? Y dado que, esto lo voy a copiar por aquí abajo, ¿vale? Dado que el elemento punto especie va a ser el que sea, ¿vale? Ahora lo creamos porque acordaros que lo que quiero comprobar es que cuando la especie es lo que sea, a mí se me crea un Lightning Card con el
título que contiene el nombre de la especie, ¿vale? Entonces, mirad, como tengo aquí directamente una especie de un objeto que utilicé para hacer pruebas, pues lo voy a utilizar aquí, lo voy a reutilizar, ¿vale? Estoy diciendo que cuando el elemento punto especie es este, ¿vale? O sea, estos serían como los datos de inicialización. Y ahora digo, cuando yo añado ese elemento al DOM, entonces lo que tiene que ocurrir, el DEN lo vamos a poner aquí, es que debe haber un elemento, debe haber un elemento Lightning Card, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es hacer una query en el DOM para encontrar ese elemento Lightning Card. De hecho, aquí le vamos a cambiar el nombre y esto se va a llamar Lightning Card Element, porque lo que estoy intentando comprobar es que hay un elemento Lightning Card, si no me equivoco, ¿vale? Y entonces, este elemento Lightning Card, pues primero espero que no sea el nulo, ¿vale? Y segundo espero que su título sea especie.name, ¿vale? To be especie.name. A ver, aquí podría poner directamente, puedo poner admin directamente, ¿vale? Lo que pasa es que yo siempre intento no hardcodear las cosas. Admin, ¿vale? De hecho esto lo vamos a poner con single quotes, que me gusta más, ¿vale? Admin. Ahí estamos. Entonces, vamos a ver, vamos a repasar. Voy a poner esto así para que se vea bien y a ver si mi test ha funcionado bien. ¿Vale? Hemos dicho que creamos el elemento, seteamos la especie, añadimos el elemento al DOM y entonces testeamos que se ha creado una Lightning Card cuyo título es admin. Esto de expect no sé qué to be es lo mismo que el system.assert equals system.assert, etcétera, que se utiliza en Apex, pero vais a ver que hay muchísimas más opciones, ¿vale? Con Jest las opciones son brutales y vamos a ver cómo más adelante se pueden utilizar estos métodos para comprobar también cosas de mocks, para comprobar que se ha llamado a un método, que se han pasado tales parámetros al método tal, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, de momento esto lo vamos a dejar así y venga, y vamos a ejecutar nuestro test, a ver si funciona. Esto ocurre como con Apex. Si tienes las extensiones instaladas, te va a salir aquí un iconito de Run Test, ¿vale? Pero ese Run Test tú lo podrías hacer directamente ejecutando el Jest, ¿vale? Ejecutando Jest, vamos a ver. Ejecutando Jest, que eso sería con este parámetro de aquí, ¿vale? Con este script de aquí. Es ejecutando en la línea de comandos npm run test units, ¿vale? Eso sería ejecutarlo por línea de comandos y es lo que se hace en integración continua y tal. Me ha dicho invalid source API version, pues vamos a ver por qué me está dando este pete, que además me tengo que ir. Vale, no sé por qué tengo ahí un mismatch de las APIs, ¿vale? Voy a intentar ejecutarlo otra vez. A ver qué pasa. Vale, se está ejecutando mi test, ¿vale? Y mirad, ha funcionado perfectamente, ¿vale? Me dice, esta es la suite del test. El test de DOM renderiza correctamente cosas que dependen de la inicialización ha pasado, mis asserts han funcionado y se han saltado 3, bueno, pues porque directamente en estos tests yo no tenía nada, ¿vale? Esto lo haremos el próximo día, que continuaremos hablando de ya casos de uso más complejos. Este era súper sencillo, simplemente asigno un objeto a la propiedad especie y veo qué ha pasado con mi DOM, ¿vale? Si una cosa, aquí no necesita hacer el flush promises, ¿vale? Porque no he hecho el cambio después de haber añadido el elemento al DOM. Si yo ese cambio
lo hubiera hecho aquí, ¿vale? Si yo el element.especie tal lo hubiera hecho aquí, hubiera tenido que vaciar las promesas para que mi test funcionara. Eso ya lo veremos también con más tranquilidad. Entonces, el próximo día vamos a ver algo más complejo, que es esto que os decía de casi el mismo comportamiento que el test de Chartbar. Lo que vamos a hacer es, voy a cambiar voy a setear un location que va a contener o no la palabra indoors y en base a eso vamos a ver que nuestro elemento, lo tenemos aquí, nuestro elemento lightning icon, ¿vale? Que representa outdoors y nuestro elemento lightning icon que representa indoors se muestra o no en base a si el location contiene o no la palabrita indoors, ¿vale? Eso lo vamos a ver el próximo día. Se me ha olvidado decir que para montar Jest hay que hacer una serie de pasos de configuración, ¿vale? Básicamente hay que crearse un ficherito que es el Jest config.js, pero si creáis el proyecto con las herramientas de Salesforce, creo que ya te viene creado por defecto, ¿vale? Y bueno, y eso sería básicamente por hoy. P. Villarcode, tienes una pregunta. ¿Salesforce también mide el test coverage de los Lightning Web Components? No, Salesforce no lo mide, ¿vale? Solamente de Apex. Que os dije el otro día, no sé si os dije 70 o 75% y ahora no me acuerdo cuánto es, pero es... A ver, lo vamos a buscar. Esto es pregunta de examen, pero ya ves tú qué tontería. A ver. 75%, ¿vale? El otro día no sé si dije 70, pero vamos. En Apex sí, en Lightning Web Components no. ¿Qué ocurre? Que es recomendable tener test de tus Lightning Web Components porque eso te va a asegurar que si tú cambias ese Lightning Web Component en el futuro, otro desarrollador o lo que sea, tu aplicación no se va a romper porque tu componente va a seguir haciendo lo que tú esperas que haga, ¿vale? Y va a ser también más fácil encontrar bugs. Entonces, ¿es necesario? O sea, ¿es obligatorio? No. ¿Es recomendable? Sí, muy recomendable. Sobre todo si tu aplicación va a ser una aplicación que va a crecer en el futuro, ¿vale? Bueno, pues lo siento por la sesión con prisa de hoy, pero ya os he dicho, se me ha roto el coche, tengo un viaje que hacer y no quería quedarme sin transmitir porque jolín, que me gusta y me gusta tener una cierta cadencia, así que por lo menos espero que os haya servido la base para los test. Quería compartir también, a ver, que cambio otra vez la vista, que en el grupo de YouTube, el canal de YouTube de Spanish Salesforce Groups, hicimos una serie que fue como de iniciación a desarrollo en Salesforce y ahí di yo una charla que era Unit Testing en Lightning Web Components, ¿vale? Que es una charla de 1 hora y pico, 1 hora y media, en la cual explico todo esto también más tranquilamente, por si la queréis ver. Lo compartiré en el chat, en los comentarios del vídeo de YouTube. Y por último, compartiré también otra charla que hice para el grupo de desarrolladores de Bogotá, que es muy parecida, ¿vale? Dura más o menos lo mismo y de nuevo es una charla en la cual expliqué todo esto, cómo hacerlo desde cero, seteando los ficheros de configuración que son necesarios, etcétera, etcétera. De todas maneras, seguiré contando porque en esta sobre todo me centré en casos muy básicos y en cómo va toda la parte de configuración y la teoría, ¿vale? Y lo que vamos a hacer aquí es ir poco a poco creando todos estos tests que hemos dicho para que veáis ejemplos de cómo se hace cada caso en específico y también intentaremos meter alguno que tenga mocks, ¿vale? De hecho, el de Navigation Service tiene mocks, por cierto, ¿vale? Pero para que tengáis una idea así más clara de lo que se va haciendo. Así que nada, bueno, me despido. Muchas gracias a todos. Ay, mira, qué bien que ha escrito Álvaro, que dice que gracias por aclarar lo de los Dynamic Forms. Muchísimas gracias a ti por conectarte. Y nada, muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima. Adiós.